Perfecto. Y pues efectivamente, entonces hoy vamos desde los años 30 hasta 1973, hasta el golpe de Estado, el fin de la monarquía afgana y el inicio de la República de Afganistán, ¿no? Vamos a pasar por la Segunda Guerra Mundial y vamos a ver muchos periodos y vamos a ver una serie de cambios que se dan en un lapso relativamente corto de tiempo, muy rápido y con mucha violencia, este, y sumamente complejos, ¿no? Más o menos lo que habíamos ido viendo es que, pues sí, Afganistán hace un primer intento por modernizarse, sin embargo, este primer momento por modernizarse no se logra, ¿no? Y no se logra precisamente por las tribus, principalmente, y porque algo que hay que entender muy complejo es que Afganistán tiene dos mundos muy diferentes, el Afganistán citadino y el Afganistán del campo. Eh, en las ciudades es relativamente aceptado el cambio, en las ciudades es relativamente bien recibido, y sí, hay un deseo de modernización y hay un deseo de cambios y hay un grupo muy importante que no está, pues que no quiere ser gobernado por la Shaira, que quiere un gobierno moderno, que quiere un gobierno científico, no un gobierno religioso, y que quiere integrarse al resto del mundo. El campo de Afganistán es otra cosa y además la geografía de Afganistán, con tanta montaña y valle, que genera también pues estos muchos Afganistanes separados, que es lo que ayuda siempre al dominio de las tribus. Entonces vamos viendo un Afganistán que pues no es bien recibido el cambio. También habíamos visto que el cambio, que la modernización intentó hacerse en fast track, y de una manera muy impositiva, como se hizo en muchos lugares de Oriente en su momento, como se hizo en el propio Imperio Otomano, cuando se convirtió en Turquía, ¿no? Con incluso la prohibición de la vestimenta, la imposición de la vestimenta occidental, y todas estas cuestiones, ¿no? Pero el Afganistán tribal, que es indispensable para poder controlar el gobierno afgano, pues no lo había aceptado. Entonces vamos viendo un Afganistán que acepta modernización en cuanto a infraestructura, pero no acepta una modernización en cuanto a ideología. Y hoy vamos a ver toda esta guerra bien compleja entre los que quieren un Afganistán fundado en un Estado moderno y los que quieren un Afganistán fundado en un Estado religioso, con el Islam como corazón y como identificador básico del nacionalismo afgano, ¿no? Y además, dentro de la modernización, pues va a entrar otro nuevo elemento en juego, desde luego, que es el comunismo. Entonces vamos con un viaje de muchos cambios, este, y pues arrancamos con el ascenso de Nadir Shah y la restauración dinástica, ¿sí? Si se acuerdan, pues Afganistán había tenido un primer momento de modernización, esto había desembarcado en una revolución. Esta revolución había llevado a un campesino al trono afgano, ¿no? Y a un retroceso a la ley de la Shaira, a eliminar todo tipo de modernización y a regresar a un Estado 100% islámico, ¿no? Y bueno, pues finalmente esto otra vez nos va a llevar a un segundo intento de modernización, ¿no? Habíamos visto a Amanullah Khan, que fue este primer personaje que intentó hacer una modernización en el Estado afgano,
¿no? A gran velocidad, muy violenta, a partir de una imposición que desembocó en guerra civil. Y habíamos visto el efímero reinado de un líder insurgente, ¿no? Habibullah Kalakani, que es este personaje que pues es un campesino que se convierte en rey afgano, ¿no? Entonces, pues todo esto sume a Afganistán en una crisis política institucional muy profunda. No hay un gobierno legítimo, la administración está paralizada, las regiones pues están más bien dominadas por milicias tribales o por clérigos locales, ¿no? Y no hay un orden estatal, el orden estatal está completamente desintegrado. Y surge aquí una nueva figura que intentará recuperar el orden en Afganistán, que es Mohammed Nadir Khan. Mohammed Nadir es un general con pasado aristocrático, con prestigio militar, quien finalmente pues lo que va a hacer es restaurar la monarquía y restablecer pues un mínimo de unidad nacional. Mohamed Nadir proviene de una familia de una familia pastún. Acordémonos que todo este periodo de la monarquía de Afganistán ha sido dominado principalmente por los pastunes, ¿no? Uno de los pueblos de Afganistán, que a su vez está dividido en múltiples tribus, ¿no? Pero es uno de los grandes pueblos de Afganistán. Mohamed Nadir pertenece a este pueblo de los pastunes, ¿no? Pertenece a una familia aristocrática, desde luego, que tiene lazos históricos con la dinastía real. Mohammed Nadir se había formado como oficial en el ejército real afgano, había servido como ministro de guerra bajo la administración de Ahmad Khan, y por ende, bueno, pues es un personaje que trae toda esta ideología de progreso y de modernización. A él le tocará, pues precisamente, organizar la campaña contra Kalakani, ¿no? Kalakani, que pues había sido este personaje de origen campesino que se presentó como el defensor del Islam, que consiguió un apoyo tribal interesante, pero pues que había sumido a Afganistán en un caos absoluto. Después del ascenso de Kalakani, Mohammed se había exiliado en la India. En 1929, él se exilia en la India británica y desde la India británica, por supuesto, empezará a organizar su ejército y a preparar su regreso a Afganistán, su regreso armado a Afganistán, ¿no? Él cuenta con credibilidad militar, con vínculos importantes con las élites tradicionales y también trae una visión más pragmática que la de Amuna, Amanullah, perdón. A mediados de 1929, Nadir regresa a Afganistán, empieza a unificar a varios tribus pastunes que ya están descontentos con el régimen de Kalakani, convocar a antiguos oficiales de Amanullah, de figuras conservadoras urbanas, y pues con esto puede empezar a organizar un ejército para presentarse como el restaurador del orden, defensor del Islam. Eh, por supuesto, Nadir lo primero que tiene que prometer es respetar las tradiciones, restaurar la estabilidad y castigar los excesos modernistas del pasado. Aunque Nadir Khan haya trabajado de la mano con Amanullah, perdón, pues no quiero decir que esté al 100% de acuerdo con sus ideas y sobre todo se dio cuenta y vio muy claramente que una modernización eh, impositiva y de gran escala no iba a funcionar para Afganistán. Por eso él tiene que
volverse a presentar como defensor del Islam y con esta promesa de respetar las tradiciones y castigar los excesos modernistas del pasado. Con estas promesas, en octubre de 1929, sus tropas entran a Kabul, derrotan rápidamente a las fuerzas de Kalakani. Kalakani es capturado y ejecutado junto con sus principales colaboradores y en un gesto de autoridad y restauración simbólica del orden, ¿no? Pues por supuesto hay que matar a condenar a muerte y matar a Kalakani para ofrecer esta restauración de lo que pues debía de ser, según ellos, Afganistán, ¿no? Entonces, pues se dará el reinado de Kalakani, pues fue extremadamente corto, ¿no? Este, el 17 de octubre de 1929, Nadir Khan es proclamado rey de Afganistán. ¿Mm? Y convoca a una loya jirga, a una asamblea de notables, a una asamblea de las tribus, pues, ¿no? Para que las tribus lo reconozcan como rey de Afganistán. ¿No? Recordemos que algo muy importante, aunque la monarquía hereditaria aparece continuamente en Afganistán, porque además es el proceso lógico de las dinastías y de la monarquía, eh, un monarca afgano no tiene legitimidad si no cuenta con el apoyo de las tribus, ¿no? Por eso Afganistán también es tan violento y tan cambiante y tan complejo. Verdaderamente el poder de las tribus era y es enorme. Y entonces la única manera de gobernar Afganistán es en acuerdo con las tribus. Y la forma que tiene para legitimarse un monarca es precisamente que en una asamblea de notables, en una asamblea donde están presentes todos los jefes tribales, ellos lo reconozcan como rey. Sin ese reconocimiento, siempre vivirá en riesgo de revolución, guerra civil, golpe de Estado o cualquier otra situación del estilo. Con el reconocimiento de la Loya Jirga, el rey es verdaderamente aceptado, reconocido como tal y podrá gobernar con más tranquilidad. Tampoco es que nada le garantice que no van a cambiar de opinión las tribus, ¿verdad? Prometió respetar las tradiciones islámicas, gobernar con justicia y restaurar el equilibrio entre modernización y valores locales. Con este personaje en el trono, esto se percibe como una restauración legítima de la dinastía, aunque él no es heredero, él no es familiar de los reyes anteriores, pero era cercano al último rey, y pues se ve como una restauración legítima de la dinastía después de el paréntesis anárquico de la época de Kalakani, ¿no? Y pues empieza una restauración. Ahora, lo más importante de este personaje es que no hay una vuelta al radicalismo reformista. Él tiene que centrarse en una postura mucho más moderada, mucho más adaptativa y mucho más conservadora para intentar modernizar Afganistán, pero sin transigir en los mandatos del Islam, sin abandonar la Sharia, sin ofender a las autoridades religiosas. Esa será la gran complicación. Nadir Shah lo primero que hace es una campaña de reconciliación tribal, ¿no? Logra que una loya jirga lo reconozca como legítimo gobernante, ¿no? Pero además, claro, esto se tiene que hacer a partir de una conversación, de una negociación, otorgando
perdones, este, a aquellos que apoyaron a Kalakani, otorgando garantías, y dándoles cargos importantes a los jefes tribales. Cargos importantes en las diferentes localidades y una garantía de una autonomía parcial, o sea, se permitir que los jefes tribales y los líderes religiosos pues tengan cierta autonomía sobre el gobierno de sus respectivas regiones. Restaurar un ejército nacional, reforzar la lealtad de los oficiales y al mismo tiempo evitar la concentración de poderes autónomos, ¿no? Mm. Pero para esto hay que restaurar el sistema educativo y el sistema judicial, limitar las innovaciones de Amun-Ahlaj y volver a un modelo islámico tradicional con control estatal. Fortalece la censura, disuelve los partidos políticos, prohíbe los periódicos independientes que cuestionan su autoridad. O sea, tiene que regresar a un autoritarismo pactado con las tribus y tiene que echar hacia atrás muchas de las reformas modernizadoras que se habían logrado en el periodo anterior. Lo que deja muy claro es orden antes que cambio. Sí hay que modernizar Afganistán, pero orden antes que cambio. O sea, hay que modernizar Afganistán, pero sin molestar a los líderes tribales y sin transgredir los principios del Islam, porque eso pues, genera problemas mayores. Nadir Shah entendió que la legitimidad política tenía forzosamente que enraizarse en el Islam y en el Pastunwali. ¿Se acuerdan qué es el Pastunwali? Los principios de honor de la tribu de los pastunes, ¿no? Que pues muchos de ellos se vuelven principios de gobierno, ¿no? Y desde luego en el Islam, la ley de la Sharia, ¿no? La ley islámica que pues no puede dejar de existir. Por supuesto, además, el consenso tribal. Sin el apoyo de las tribus, el gobierno se debilita y cae, ¿no? Eliminar los modelos occidentales, gobernar como rey absolutista sin constitución ni parlamento funcional para evitar pues cualquier discusión y cualquier opinión contraria. Asegurarse el respaldo de los ulemas y de los jefes tribales y de los comerciantes urbanos, sin los que pues ningún emirato podría sostenerse. Y pues sí, impulsar una modernización, pero realmente una modernización muy limitada, una modernización que no amenace a las jerarquías tradicionales. Ujú. No ningún tipo de reformas radicales, ¿no? Buscar una base amplia de apoyo entre los sectores conservadores del país sin abrirse hacia democracia, opinión pública y este tipo de ideas que claramente son consideradas occidentales. Este, su reinado en Afganistán a mediados del siglo XX, pues fue marcado por eso, por la centralización, por el autoritarismo, y con un equilibrio entre una modernización parcial, siempre conservando el orden religioso y el orden tribal. Entonces, pues sí, una moderación, perdón, reformista y una reconciliación con las tribus será la única forma de mantener un determinado poder en Afganistán, ¿no? Heredó un país fragmentado, traumatizado por el colapso del Estado, por la guerra civil, profundamente divididos con las ideas del reformismo que no habían gustado,
¿no? Las fuerzas conservadoras que habían terminado por derrocar al rey. Entonces, pues hay que reinstaurar la autoridad central sumamente fuerte, hay que reconciliarse con las tribus que se sentían marginadas o reprimidas. Nunca es contrario a la modernización, pero pues sí se da cuenta de que hay que aplicarla, ya no con el ritmo vertiginoso que se había intentado, sino más bien con excesiva, con excesiva calma y con excesiva paciencia. Se suspendieron todas las reformas sociales, ¿no? Especialmente las vinculadas al papel de la mujer. Nuevamente, la mujer tuvo que abandonar los estudios, ¿no? Y pues regresar a su casa, desde luego. Adiós a la educación mixta, adiós a la secularización del derecho. Se restauró el velo obligatorio para las mujeres en pública, se cerraron muchas escuelas modernas femeninas y se regresó a un sistema de enseñanza conservador religioso, ¿no? Las escuelas religiosas tradicionales recuperaron su estatus legal, recuperaron el apoyo estatal y pues se mantuvieron pocas reformas, pero principalmente las reformas que se pueden mantener son reformas administrativas, reformas militares, ¿no? Subordinadas a la autoridad del rey y adaptadas a la sensibilidad tribal y religiosa. Este, los pilares del reinado de Nadir Shah, pues es eso, restablecer los vínculos con las tribus afganas, en especial con los pastunes, ¿no? Que son claves para su ascenso y para mantenerse en el gobierno. Amnistías generalizadas contra los rebeldes antiguos, ya habíamos dicho, ¿no? Este, hay un perdón generalizado para los que apoyaron el derrocamiento del rey anterior, para los que apoyaron a Kalakani. Hay un reconocimiento de las autoridades tradicionales locales, ¿no? Y hay permitir que los jefes tribales conservaran su autonomía, su administración de justicia y la recaudación de tributos. Los jefes de tribus, nombrados en cargos simbólicos administrativos, este, para reconstruir un vínculo entre la ciudad de Kabul y las provincias sin tener que recurrir a un autoritarismo militar violento. Este, pero esto no es posible sin una afirmación del Islam como pilar del Estado. Entonces, pues hay que reforzar nuevamente el papel del clero sunita, los ulemas, en el sistema educativo y judicial. Hay que devolverles el apoyo financiero y político a las madrazas y a las mezquitas. Hay que restaurar las celebraciones religiosas públicas que habían estado prohibidas o debilitadas durante el reinado anterior. Y pues hay que presentar al emir como este protector de la fe, ¿no? Amin al-Mumini, comandante de los creyentes, ¿no? Buscando pues encarnar la autoridad islámica y política. Um, con esto logra pues terminar con todas las acusaciones de irreligiosidad, que es lo que había derrumbado al monarca anterior, ¿no? Y generar un consenso de obediencia pasiva entre todos los sectores tradicionales. Entonces, pues hay un reformismo muy relativo a partir de este momento, ¿no? Un reformismo gradual no ideologizado. Es prácticamente imposible lograr un reformismo no
no ideologizado. O sea, pues otra vez se promueve la educación masculina sin imponer contenidos laicos que puedan ser ofensivos al clero. Y eso sí, se construyen carreteras, se construyen cuarteles sin alterar las estructuras sociales rurales. Se mejoró la formación del ejército con apoyo técnico externo, evitando una militarización de la sociedad, ¿no? Este, Se impone un discurso de unidad nacional centrado en la estabilidad, el Islam y la defensa de la independencia. O sea, la necesidad de poner al Islam en todas partes es inapelable para que el gobierno pueda funcionar, ¿no? Entonces, estabilidad, Islam, defensa de la independencia frente a las influencias externas. Con esto se evitan enfrentamientos con los sectores conservadores y logró restaurar la autoridad del Estado. Este, con esta política de modernización reformista y conciliación para reconstruir el Estado afgano después de todos estos tiempos de caos que se vivieron, ¿no? Se evitaron los errores de Ahmad Allah, pero si vamos viendo, lo que está promoviendo sí es una modernización en infraestructura, ¿no? Carreteras, cuarteles, modernización del ejército, ferrocarriles, telégrafos, todo esto está bien. Es una modernización en infraestructura, pero siempre a cambio de una compatibilidad con la tradición, con la religión y con el honor tribal, lo que básicamente no admite ningún tipo de modernización en ideología. Por eso no hay una apertura a la democracia, por eso no hay una apertura a la libre prensa, desde luego mucho menos y bajo ninguna circunstancia podrá haber una apertura hacia la aparición de partidos políticos, ¿no? Porque cualquier cosa que se sienta que va en contra del Islam o en contra del honor tribal es un pretexto para el levantamiento inmediato. Logró una paz frágil pero funcional, ¿no? Y pues sobre ese mismo modelo se edificará el reinado de su hijo, Zahir Shah. Este, Nadir Shah gobernó muy poquito, de 1929 a 1933. Restauró la monarquía, promovió una política de reconciliación con las tribus y centró sus esfuerzos en dos frentes muy relacionados, en consolidar el aparato militar como garantía de la estabilidad y del control estatal y la represión sistemática de toda oposición política, sobre todo cualquier cosa que pudiera revivir el reformismo radical o desafiar la legitimidad del emir, desde luego. Entonces, esto, pues claramente lo que marca es un retorno a un modelo autoritario en el que el Estado buscaba evitar a toda costa otro colapso institucional. ¿Sí? Pero para esto, pues sí, a partir de reavivar un ejército muy fuerte, evitar cualquier tipo de oposición, evitar cualquier tipo de libertad de prensa. Nadir Shah entiende muy claro que sin un ejército fuerte y leal al gobierno, pues hay una enorme vulnerabilidad. El gobierno quedaría muy vulnerable a golpes de Estado, a insurrecciones o a diferentes levantamientos tribales. Las medidas claves de consolidación militar, pues de entrada se genera una gran purga en el ejército. Se eliminaron a todos los oficiales sospechosos de lealtades ambivalentes. Muchos que habían estado activos durante el régimen de Amunallah
o de la época del reformismo laico fueron suspendidos del ejército. Se promovió la incorporación de soldados de confianza, mayoritariamente pastunes, leales a la red de poder, leales a la autoridad del emir, con recursos limitados, pero dentro de lo que se pudo, pues se fueron introduciendo manuales, uniformes, entrenamientos inspirados en los modelos turcos y británicos, o sea, en la creación de un ejército moderno, con armamento moderno. Una porción significativa del gasto estatal fue destinada al mantenimiento y a la expansión de un ejército regular. Mm. Um, el objetivo, pues no solamente es crear una fuerza de defensa externa, es crear un instrumento de cohesión interna, ¿no? Que imponga el orden en caso de que sea necesario, que imponga el orden en regiones rebeldes, ¿no? Que respalde la autoridad del monarca en todo el país. Um, el régimen entiende que la amenaza más peligrosa no es solamente tribal o religiosa, también es política e ideológica. Por eso Nadir además establece un sistema de espionaje enorme, vigilancia y control del pensamiento político, ¿no? Y regresa a las expresiones represivas de mucho tiempo atrás de Abdur Rahman Khan. Regresa a un sistema de espionaje, a un sistema que no permite la diversidad de ideas. Desde luego se clausuran periódicos independientes o críticos y solo se permite la publicación de medios alineados con el discurso oficial. Toda organización ajena al Estado es considerada como sospechosa de fomentar el caos. Se implementa una red de espionaje interno, ¿no? Sobre todo en ciudades y escuelas donde pues es más peligroso los brotes críticos, para detectar cualquier brote de crítica o de movilización intelectual. Exfuncionarios de Amunajla, estudiantes y clérigos con discursos independientes, todos ellos serán arrestados, interrogados o forzados al exilio. Hay que desaparecer cualquier tipo de ideología que pueda conducir nuevamente hacia el reformismo o que pueda conducir a cuestionar la autoridad del monarca. Por supuesto, pues el reformismo ilustrado, adiós, nadie puede, no puede volverse a aceptar esta ideología. El reformismo ilustrado es considerado culpable del colapso institucional de los años 20. Círculos cercanos a Mahmud Tarsi, si se acuerdan, cuñado suegro del rey, periodista independiente, ideólogo del reformismo. Bueno, pues obviamente todos los círculos cercanos a este personaje inmediatamente fueron censurados, desterrados. Muchos intelectuales murieron en prisión o, pues ante la amenaza, mejor huyeron a la India. Se prohibió la circulación de ideas extranjeras, se prohibió cualquier ideología que promoviera el parlamentarismo, el feminismo, el secularismo. La educación se reorientó hacia un modelo nacionalista islámico, dejando fuera cualquier ideal liberal que pudo haber existido en el periodo anterior, ¿no? O sea, había que restaurar el orden, pero había que erradicar cualquier posibilidad de que se regresara a las políticas reformistas y se repitiera la problemática que se vivió en la época de Amunajla. Um, no se recurre a un terror indiscriminado, pero sí se recurre a una atmósfera de temor. Se ataca muy quirúrgicamente a los personajes que pueden ser problemáticos, pero pues por supuesto queda claro que hay un régimen autoritario que no permite ningún tipo de apertura ni ningún tipo de discusión política. Con esto se pacificó Kabul.
También se terminó el dinamismo cultural que había existido, ¿no? La élite política se tuvo que volver sumisa, centrada en la lealtad al rey, olvidarse de las propuestas ideológicas. La estabilidad en lugar, en realidad se logra pues a costo de una contracción de la vida pública, menos debate, menos creatividad política, menos apertura intelectual, ¿no? Fortalecimiento del aparato militar, represión política meticulosa, eficaz, quirúrgica, ¿no? Em, para pues restaurar el orden, pero para prevenir por todos los medios que lograra que pudiera existir un nuevo colapso del Estado. Pues sí, garantiza una estabilidad en el corto plazo, pero claro, esto va a empezar a sembrar las bases de una cultura política autoritaria que van a ser durante el siglo XX afgano y que pues va a generar nuevas problemáticas ideológicas. Al final del día, el pensamiento pues es muy difícil de censurar. Por lo que, pues sí, lo que sucedió a continuación fue el asesinato de Nadir Shah y el ascenso de su hijo. Con toda la restauración del orden, pues se logró ahí echar medio otra vez a andar el Estado, pero esta va a ser muy breve. En 4 años logró restablecer la monarquía, logró someter a las tribus más complejas, más díscolas, logró reorganizar el ejército, logró silenciar a la oposición política, desde luego, ¿no? Pero su gobierno terminará abruptamente con el asesinato del monarca, lo que sorprendió al país entero, pero pues eh, de alguna manera también deja claro que en realidad no hay tanto acuerdo y no se está tan contento con la situación. El asesinato de Mohamed Nair, pues iniciará el reinado de su hijo, Zahir Shah, y el reinado de su hijo sí fue un reinado muy largo que va a llevar a Afganistán por una etapa de una estabilidad relativa, pero también de un inmovilismo para que Afganistán siga funcionando como Estado, pues tiene que haber muy poquita movilidad política. Es el 8 de noviembre de 1933, cuando está en una ceremonia de premiación escolar en el Liceo Habibá de Kabul, ¿no? Una institución emblemática de la modernización educativa del país. Recuerden, de la modernización educativa inspirada en la religión y demás, ¿verdad? Nadir Shah es asesinado a tiros por un joven estudiante, Abdul Khalik. Abdul Khalik, que pertenece al pueblo házaro, a una minoría, a la minoría házara, que se siente completamente excluida, amenazada, y pues no está contenta con el gobierno de los pastunes. El asesino aparentemente actúa solo, presuntamente como una represalia por la ejecución de familiares suyos y la represión ejercida por el régimen contra las minorías házaras. No se habla de una conspiración, no se da ningún intento de golpe de Estado o de levantamiento armado a partir de este asesinato, y pues se presume que fue un asesino solitario que tiene claramente postulado su enojo, claramente eh, muchos familiares de él fueron ejecutados durante el, el, el reformismo no tan reformista que, que, que acepta, que acepta el nuevo rey.
¿no? Entonces no hay una conspiración amplia documentada, pero claramente hay una molestia. Es obvio que hay un malestar silenciado en sectores excluidos del proyecto, del proyecto restaurador, ¿no? Como son todos los intelectuales opositores exiliados o los propios grupos étnicos marginados, como es el caso de los házaras. Sacudió al Estado, pero no desató una revolución generalizada. Probablemente porque había un control militar ya perfectamente establecido y esto es lo que salvó de un levantamiento más amplio. Y además, claro, porque el asesinato fue respondido con una represión brutal, ¿no? Abdul, Abdul Khalik y muchos miembros de su familia y círculo cercano fueron torturados y ejecutados públicamente. Se reforzaron los mecanismos de seguridad y de vigilancia en todo el país. Y se recurrió a un sistema de espionaje este, y de vigilancia del ejército, pues mucho más dramático del que ya de por sí existía. Cuando muere Nadir Shah, su hijo tiene 19 años. Mohammed Zahir Shah será proclamado rey de Afganistán el 9 de noviembre de 1933, con inmediato apoyo tanto de la familia real como del ejército. Por supuesto, el apoyo del ejército importantísimo en este momento. Zahir, pues lo que tiene, claro, no tiene ninguna experiencia política, tiene apenas 19 años, es sumamente joven, ¿no? Pero tendrá la inteligencia para no intentar gobernar inmediatamente. Lo primero que hizo fue delegar el poder en sus tíos, especialmente en Mohammed Hashim Khan, que actuó como primer ministro, en realidad como gobernante de facto durante varios años. Pero Zahir Shah se empieza a convertir claramente en la figura simbólica de unidad nacional. Su reinado sumamente largo, él va a gobernar desde 1933 hasta 1973. ¿No? Y va a marcar un periodo muy largo de paz interior, relativa paz interior, sin guerras civiles, sin ocupaciones extranjeras. Y bueno, va a ser una época pues de cierta bonanza y prosperidad para el Estado afgano. La transición fue sorprendentemente pacífica, fue muy ordenada, ¿no? Gracias a la consolidación de un ejército que ya se tenía, ¿no? Y una administración que ya era muy clara. La legitimidad dinástica de la familia, pues fue el apoyo importantísimo para que pudiera funcionar y desde luego rápido se consiguió el apoyo de las tribus principales que claramente prefieren un monarca pasivo, que claramente prefieren un monarca que no vaya a traer una nueva ola de reformas, sino que lleve por un gobierno estable, pasivo, sin cambios abruptos, que es básicamente lo que las tribus desean y lo que las tribus necesitan. Entonces, va a continuar con una línea política con las mismas ideologías, una modernización gradual, sin confrontarse a los sectores tradicionales, manteniendo el Islam como pilar del Estado, fomentando relaciones diplomáticas equilibradas con las potencias extranjeras. El asesinato de Nadir Shah, pues sí, había mostrado que a pesar de una aparente estabilidad, persisten tensiones étnicas, persisten resentimientos profundos dentro del país, ¿no? Pero su legado, que habla de un reformismo muy pausado, pues permitió una sucesión monárquica pacífica, ¿no? Y este largo reinado de Zahir Shah, que se caracterizó también siempre por ser un gobierno muy prudente, eh,
neutral en todos los aspectos, neutral desde luego con todas las potencias extranjeras, ¿no? Este, y pues creará el concepto del Afganistán moderno, ¿no? Un país que acepta un reformismo, pero que no acepta un cambio abrupto en su pensamiento. Llega entonces Zahir Shah a los 19 años, después de que su padre murió asesinado, y inaugurará una nueva etapa en la historia de Afganistán, ¿no? Un reinado muy largo, de 4 décadas en total, con estabilidad interna muy importante, con ausencia de guerras, con una política exterior basada en una neutralidad activa que busque mantener la independencia del país a toda costa frente a cualquier interés de las potencias globales. Él fue coronado como rey absoluto, luego, pero durante sus primeros 20 años de reinado, pues en realidad tenemos esta situación. Él no gobierna directamente. El gobierno efectivo lo ejercen sus tíos. Mohamed Hashim Khan como primer ministro, ¿no? Y luego el hermano, perdón, de Mohamed, Shah Mahmud Khan, que también ejerce como primer ministro. El primero de 1933 a 1946 y el segundo de 1946 a 1953. Así, con el apoyo de sus familiares, ¿no? Ejercieron el poder con mano firme, sin oposición institucional, con un estilo autoritario pragmático, asegurando una continuidad en la centralización administrativa, una estabilidad militar importante con un control muy directo sobre el ejército y una represión moderada eficaz, ¿no? Como decíamos, quirúrgica, buscando a los disidentes peligrosos, mismos que eran encarcelados o expulsados del país, sin hacer demasiado, sin hacer demasiado ruido y promoviendo el nacionalismo que se centra en el Islam como poder de identidad, ¿no? Este, Aquí claramente surgirá el concepto árabe islamista. El concepto árabe islamista irá surgiendo poco a poco la idea de la unión de todos los pueblos árabes, ¿no? Entonces, en la ideología afgana, el pensamiento árabe islamista, o sea, ¿qué es lo que debe de unir al pueblo? ¿En qué se centra el nacionalismo de Afganistán? Y en todo caso, ¿en qué se centrará cualquier unificación de los pueblos árabes? En el Islam, ¿no? Eso es lo que los hermana definitivamente, eso es lo que los une definitivamente. Se convirtió en una figura simbólica de esta unidad nacional, ¿no? Un monarca distante, respetado, sin intervención directa en los asuntos del gobierno cotidiano. Una monarquía autoritaria con fachada consultiva, se llama a Loyas Jirgas constantemente, ¿no? Se convoca a la Loya Jirga, pero en realidad las decisiones son totalmente supervisadas y más bien dictaminadas por el poder real, ¿no? La Loya Jirga principalmente sirve para pactar con los jefes tribales, para darles ciertos cotos de poder a los jefes tribales a cambio de su apoyo incondicional al emir y de su reconocimiento a la autoridad del emir. Entonces hay ahí una aparente monarquía consultiva, no democrática, puesto que las ollas jirgas tampoco parten de la democracia, los jefes tribales no son electos por métodos democráticos, ¿no? Y estos jefes tribales, a su vez, pues
platican con el emir, pero más bien en cuanto a cuáles son los cotos de poder que van a recibir, en cuanto a la garantía de su autonomía en ciertos aspectos, para que pues se le siga jurando la lealtad al emir y se siga teniendo un estado autoritario, pero perfectamente funcional. No existen partidos políticos, no existe prensa libre. La administración se organiza bajo un sistema burocrático centralizado, con lealtades familiares y tribales, y todo bien controladito desde la capital. El sistema judicial principalmente se basará en la ley islámica, en la Sharia, y en las costumbres tribales, el Pastunwali. Las reformas legales menores que no impliquen cambios estructurales que puedan hacer que se ofenda Islam, o que se ofenda Pastunwali, o que se interprete como un liberalismo extranjero. Con este modelo se garantiza el control del Estado sin agitar tensiones sociales. Claro, también impide completamente el desarrollo de una sociedad civil activa o el desarrollo de instituciones democráticas verdaderas que puedan generar algún cambio a futuro. Uno de los pilares más importantes del reinado de Zahir Shah, desde luego, fue siempre su estrategia diplomática de neutralidad, que básicamente consiste en no alinearse con ninguna potencia, ni del bloque occidental, ni comunista, ni con nadie, especialmente durante la Guerra Fría, pero claramente marcada desde los preámbulos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, Algo que aprendió muy bien Afganistán desde sus primeros momentos de existencia es que esta situación de alinearse con cualquier potencia extranjera, pues puede conducir a un intervencionismo, ¿no? Toda esta época que vivió pues bajo el intervencionismo británico y bajo el intervencionismo de la URSS, perdón, y bajo el intervencionismo de Rusia, no de la URSS, ¿no? Dejó muy marcado a Afganistán, y entonces por eso Afganistán siempre pretenderá mantenerse como este país completamente neutral, sin apoyar ningún tipo de ideología, sin alinearse con ninguna potencia extranjera, sin importar las diferencias, pues siempre defendiendo su política mundial de no alienación. Esto va a ser muy importante en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque mantuvo su política firme de neutralidad, igual que en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Este, es una estrategia geopolítica activa. El objetivo de Afganistán es muy claro: proteger su independencia a toda costa, en un momento en el que está nuevamente reapareciendo un conflicto global que está reorganizando todos los mapas de poder internacional. Apostarle a un bando o apostarle a otro bando es sumamente riesgoso, ¿no? Obviamente, en ese momento no hay forma de saber quién va a ganar la guerra bajo ninguna circunstancia, ¿no? Entonces, pues es la gran prueba del gobierno afgano, ¿no? Ejercer realmente esta neutralidad y navegar entre políticas enfrentadas sin comprometer la soberanía del país. No, no apoyar a ninguno de los estados contendientes, y mantener una política abierta con todas las potencias, ¿no? La problemática que siempre tuvo Afganistán desde antes de la Primera Guerra Mundial, desde luego, ¿no? Rodeado claramente por los países implicados directa o indirectamente en la guerra. Este, Evitar la participación militar en el conflicto,
¿no? Basándose en el precedente exitoso de neutralidad que tuvo durante la Primera Guerra Mundial, la voluntad de no provocar ni a los británicos ni a los soviéticos, ambos con estos intereses históricos en la región, que pues que ya habían causado un intervencionismo muy fuerte en Afganistán, que le causó 3 guerras con los británicos, ¿no? Para poder finalmente conseguir una independencia verdadera. Entonces, pues no provocar ni a los británicos ni a los soviéticos es importantísimo para Afganistán, ¿no? Su carácter geográficamente aislado, siendo un país sin salidas al mar, no tiene una importancia estratégica muy directa como un frente militar. Eso le va a ayudar a no permitir que se establezcan bases de ninguna potencia en su territorio. Cerró sus fronteras a cualquier operación militar extranjera y evitó ofrecer su territorio como base logística a cualquiera de las potencias. Su intención, llevar la fiesta en paz con ambos países, no la va a lograr del todo, este, pero sí va a lograr no quedar en ningún momento involucrado en la guerra. Por supuesto, fue objeto de vigilancia diplomática muy intensa por parte de las principales potencias involucradas en el conflicto. Gran Bretaña pues tiene miedo de que Afganistán se pueda abrir a agentes del eje, ¿no? eh, porque es la entrada a la India. El terreno afgano es la entrada a la India británica. Entonces, para Gran Bretaña es vital que verdaderamente se mantenga esta neutralidad, que Afganistán no vaya a abrirse a algún pacto con las potencias del eje, porque eso pondría automáticamente en peligro al Raj de la India y por ende al Imperio Británico. La Unión Soviética no dura mucho en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Es invadida por Alemania en 1941, pero inmediatamente entonces refuerza su presencia militar en Asia Central. Y esto pues también obliga a mantener un ojo atento sobre los movimientos políticos en Kabul. Tanto Inglaterra como la Unión Soviética van a presionar fuertemente a Afganistán para que expulsara agentes o misiones diplomáticas del eje, especialmente alemanes o italianos, pues todo italiano, todo alemán es considerado potencialmente como un espía, y por ende, pues ni a Gran Bretaña ni a la Unión Soviética les gusta que haya ningún tipo de representación diplomática de estos países en el territorio afgano. Dentro de su deseo de mantenerse como una potencia neutral, Afganistán se vio sumamente presionado y finalmente se vio obligado a romper sus relaciones diplomáticas con Alemania y con Italia en 1941, pero se negó rotundamente a declararles la guerra. Únicamente rompió relaciones, sí, obvio, hubo una expulsión de los diplomáticos, un acto simbólico para calmar a los aliados, para calmar principalmente a Gran Bretaña y a la Unión Soviética, dejando muy claro que no pretende involucrarse, pero dejando muy claro que no pretende involucrarse. O sea, sí está bien, vamos a cortar relaciones diplomáticas con la amenaza, está Rusia y está Inglaterra y en medio está Afganistán, ¿no? Esta situación que le había complicado la vida en todo momento a Afganistán, pues le deja muy clara la situación de no enfrentarse ni a Inglaterra ni a Rusia, de mantener un diálogo amistoso con ellos, pero tampoco quiere enemistarse con Alemania y tampoco quiere entrar a una guerra pues con ningún país. Entonces,
Los calma con la ruptura de relaciones diplomáticas, pero dejando muy claro que sigue habiendo una neutralidad, ¿no? Con todo y su neutralidad, también Afganistán va a enfrentar una serie de dificultades económicas y comerciales muy complejas durante la Segunda Guerra Mundial. La India británica restringió las exportaciones hacia Afganistán por miedo a que los productos pudieran ser desviados hacia las potencias del eje. La URSS interrumpió las rutas comerciales que pasaran por Afganistán, afectando la importación de bienes industriales y de medicinas para los afganos. Y entonces, pues el gobierno afgano empezó también a buscar nuevos pactos, nuevas rutas comerciales, y empezó a buscar rutas comerciales hacia Irán, aprovechando el corredor terrestre que hay entre ambos países, y buscar el mantenimiento de relaciones diplomáticas activas con Turquía, Irán, Egipto, pero también posteriormente con Estados Unidos. Eh, no busca relacionarse exclusivamente con países árabes, no busca relacionarse exclusivamente con países islámicos, ¿no? Turquía, Irán, Egipto sí fueron sus vecinos cercanos con los que fue fácil llevar una relación diplomática, pero también supo buscar a Estados Unidos. Con esto pudo mantener cierto margen de maniobrabilidad económica por el aislamiento progresivo que muchas naciones neutrales tuvieron durante el conflicto, ¿no? Pero claro, no está exento de vivir la problemática que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No es una neutralidad pasiva, no es una neutralidad accidental, es una visión estratégica de largo plazo en Afganistán, que se basa en tres principios muy claros: preservar la independencia frente a cualquier potencia extranjera, evitar el uso del territorio afgano como teatro de operaciones militares, lo que ya le había pasado durante todo el siglo XIX, y proteger el delicado equilibrio interno del país, este, que dependía de no forzar ningún alineamiento ideológico en una sociedad muy diversa, muy rural, mayoritariamente tradicional. Entonces, pues todo esto tiene que tener mucho cuidado Afganistán, y de ahí el principio inamovible de su neutralidad. Curioso, Afganistán es uno de los primeros países en pertenecer a la ONU. Este, en cuanto termina la guerra en 1945, Afganistán profundizará su política de independencia diplomática, ¿no?, sentando las bases para la década de 1950, lo que se empezará a conocer como el movimiento de países no alineados, que se consolida formalmente como un movimiento internacional en 1961. A partir de la Segunda Guerra Mundial, sabemos, en cuanto termina la Segunda Guerra Mundial, sabemos claramente que inicia en automático la Guerra Fría, ¿no? Eh, Aunque Gran Bretaña y Estados Unidos estuvieron aliados con la Unión Soviética, recordemos que en la Segunda Guerra Mundial esto es muy claro, ¿no? Se alían con la Unión Soviética porque consideran más peligroso al nazismo que al comunismo, pero claramente son ideologías contrarias. Como ya hemos dicho muchas veces, las bombas de Hiroshima fueron más para asustar a la Unión Soviética que para rendir a Japón. En realidad son un mensaje muy claro: mira Rusia, mi juguete nuevo, y mira Rusia, tengo más de uno, ¿no? Este, en cuanto empieza la Guerra Fría, empieza la alineación con alguno de los bandos, y la mayoría de los países empiezan a alinearse con alguno de los bandos, y surge el movimiento de países no alineados. El primer país que digamos que fundamenta claramente esta no alineación es Afganistán. Y después ya surgirá formalmente en 1961
tal cual así el movimiento de países no alineados, ¿no? Al que se unirá Egipto, Yugoslavia y se irán uniendo más países, pero Afganistán es el primer promotor de los países no alineados. ¿No? Se convierte en uno de los miembros fundadores de la ONU, como habíamos dicho, es uno de los primeros países en pertenecer a la ONU en 1946. Le interesa claramente pertenecer a la ONU por muchos motivos. Primero que nada, el pertenecer a la ONU refuerza claramente su posición como un Estado soberano reconocido. ¿No? Eh, um, y le ayuda a mantener sus relaciones con ambos bloques de la Guerra Fría. Afganistán tratará de mantener un equilibrio eh, manteniendo relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y con Estados Unidos. ¿Sí? Eh, obteniendo beneficios de ambos países sin alinearse formalmente a ninguno de los dos. Y esto fue una habilidad muy importante de los países no alineados, porque los países no alineados siempre lograron esta situación, lograron un apoyo de Estados Unidos, lograron un apoyo de la Unión Soviética, lograron mantener una relación diplomática con ambos países, ambos con el objetivo de asegurar que no fuera a tomar partido por el otro, ¿no? Y los países hábilmente declarándose no alineados y manteniendo la relación con ambas potencias y obviamente manteniendo la relación con aliados de las diferentes potencias. ¿No? Entonces, pues, Afganistán pues, es uno de los primeros miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Es el primer país musulmán en promover un modelo de política exterior neutral y no intervencionista, que es lo que luego empezarán a copiar otros países como la India, como Egipto, como Yugoslavia, fundando este bloque, como habíamos dicho, llamado de los países no alineados. Logró mantener su neutralidad cuidadosamente administrada, fortaleció su reputación internacional como un país independiente, equilibrado y soberano, y pues esto se transformó en en el pilar diplomático que después seguirá Afganistán, ¿no? No alineación activa, recibir ayuda de todas las potencias, tener comercio con todas las potencias y nunca comprometer su autonomía ni su identidad nacional. Gobernado bajo un régimen sumamente autoritario y bajo un régimen no democrático, pero logrando que ninguna potencia se meta con el estilo de gobierno afgano. Después de un periodo fuerte de represión, después de un periodo fuerte de pocas libertades, finalmente Afganistán volverá a intentar inclinarse hacia un sistema más democrático. ¿Sí? Y será el mismo monarca, la búsqueda de la democracia, lo que se va a llamar después la decena democrática de Afganistán. Curiosamente, la búsqueda de una democracia no provino de una revolución externa, no provino de un golpe de Estado, no provino de una presión del exterior. En realidad, es el propio monarca, Zahir Shah, quien pues buscará nuevamente esta opción hacia una apertura democrática y buscará nuevamente esta opción hacia una modernización del Estado, lo que nos deja una situación muy, muy interesante y muy clara, ¿no? Estas dinastías monárquicas de Afganistán son sumamente modernas, son sumamente progresistas, no pretenden basar su autoridad en la Sharia, no pretenden basar su autoridad en la ley islámica. Y si en momentos determinados fueron autoritarios, pues fue porque era la única manera de mantener el orden en Afganistán.
a mediados del siglo XX, después de 3 décadas de gobierno autoritario bajo la tutela de sus tíos, finalmente Zahir Shah decide asumir de forma más directa la conducción de su país, ¿no? Este, y esto coincide además con una nueva generación de intelectuales, de oficiales educados en el extranjero que aspiran a modernizar el Estado mediante mecanismos constitucionales y parlamentarios. La élite afgana, los gobernantes afganos, efectivamente fueron educados en Turquía, en Inglaterra, y adoptan esta ideología modernizadora y esta ideología democrática, en donde claramente cabe una monarquía parlamentaria, ¿no? Si el mismo Zahir Shah había combatido la existencia, o bueno, los tíos de Zahir Shah habían combatido la existencia de cualquier intento de democratización del país, pues es más que nada porque las 2 veces que se ha intentado, la fiesta ha terminado mal. Pero finalmente Zahir Shah decide decir, pues es nuevamente momentos de intentar el parlamentarismo, ¿no? Y a partir de 1953, bajo el liderazgo del primer ministro Mohammed Daoud Khan, primo del rey, este, pues el país va a intentar vivir nuevamente una etapa de modernización, ¿no? Con el apoyo soviético. Una modernización en industrialización, infraestructura, reforma educativa, ¿sí? Pero no ha logrado una modernización ideológica. Hay unas problemáticas en el gobierno afgano, ¿no? La concentración del poder por un monarca sumamente autoritario, los roces con Pakistán y la polarización dentro del ejército. Esto empezará a generar ciertas tensiones y a hacer que el monarca, Zahir Shah, pues piense que es momento de intentar una nueva, una nueva apertura. En 1963, Zahir Shah va a forzar la renuncia de Daud Khan y pues decide no volver a nombrar un primer ministro de la familia real. Rompe con la tradición de nombrar un primer ministro dentro de su propia familia, y empieza a buscar pues una forma diferente de gobierno, ¿no? Convoca a una Loya Jirga, pero por primera vez a una Loya Jirga con una ideología constitucional, con juristas, con ulemas, con representantes sociales, ¿no? Para poder impulsar una reforma legal profunda que modernice el sistema político sin abolir la monarquía. Y en septiembre de 1964 logra promulgar una constitución que transformaba a Afganistán en una monarquía constitucional moderada, con separación de poderes, con un marco legal moderno, sin partidos políticos legales, ¿no? Se intenta dar un movimiento democratizador, pero claramente este movimiento democratizador prohíbe la existencia de partidos políticos como tal. ¿Cuáles son las principales características que va a buscar este nuevo sistema de gobierno? Una monarquía parlamentaria. Zahir Shah permanece como jefe del Estado, pero sin funciones ejecutivas directas,
y se crea un parlamento bicameral, la Wolsi Jirga o Cámara Baja, que va a ser elegida por sufragio masculino universal, y la Mesharano Jirga o Cámara Alta, con miembros designados directamente por el rey, ¿no? Este, que son electos provinciales, representantes religiosos o representantes de las tribus, pero con una prohibición explícita de los partidos políticos. Claro, ¿esto qué es lo que va a generar? Esto lo que va a generar es partidos políticos pues no registrados, ¿no? En la práctica, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que de todos modos tendrán que aparecer los bloques ideológicos, ¿no? Y los bloques, tendrá que aparecer quien promueva a un candidato a la Cámara Baja. Los candidatos a la Cámara Baja tendrán que tener alguna forma para financiar su intento de llegar a la Cámara, ¿no? Entonces, finalmente, pues no habrá partidos políticos, pero claramente hay bloques ideológicos que van a actuar como partidos políticos. Claramente va a haber bloques ideológicos que van a promover a un personaje que mantenga esta ideología, ¿no? Entonces, no hay partidos políticos, pero pues hay una serie de partidos políticos no registrados, pero pues en realidad funcionan de la misma manera, ¿no? Al mismo tiempo, con garantías formales de libertad de expresión y libertad de prensa, derechos individuales, igualdad ante la ley sin distinción de etnia o religión, ¿sí? Limitada en la práctica esta igualdad, pero expuesta en la Constitución. El texto es considerado uno de los más liberales y avanzados del mundo islámico de su época. Entonces, nuevamente vamos a ver a un Afganistán intentando hacer un giro hacia la democratización e intentando hacer un giro hacia la modernización. Esto generará una etapa sin precedentes de vida parlamentaria, de libertad de prensa, de pluralismo intelectual, especialmente en Kabul y en otras ciudades, desde luego. Esto abrirá el debate político, ¿no? A reformas educativas, fiscales, sociales y de desarrollo económico. Esto generará el debate abierto en las universidades principalmente, ¿no? Pero la década de democracia tiene limitaciones estructurales muy graves y la principal es precisamente esta ausencia de partidos políticos legales. Eso debilita la organización del voto y favorece el clientelismo electoral. Hay una debilidad en el poder legislativo, ¿no? En contraste con el peso burocrático que tiene el rey y que tienen los ministerios. Entonces sí, hay una decena democrática, hay una década democrática en donde Afganistán tiene un avance interesante hacia romper con sus ideales autoritarios, pero realmente pues esto no se va a dar del todo. Hay una persistencia del autoritarismo en diferentes provincias, donde los jefes locales, tribales o religiosos siguen imponiendo su voluntad. Hay una desconexión entre las reformas urbanas y el conservadurismo rural, ¿no? En el campo, el sistema tradicional sigue funcionando a la perfección. En las ciudades se abre hacia un proceso democratizador y reformista. Y entonces, otra vez va a ser la eterna problemática afgana, desde luego, ¿no? El aislamiento, los jefes tribales, los poderes conservadores que no quieren aceptar un cambio de esta índole. Al haber una
democracia reprimida al haber o sea, por un lado una ley que se abre hacia la democracia, que se abre hacia el debate, que se abre hacia el diálogo, pero que por otro lado prohíbe la existencia de partidos políticos, al haber claramente una serie de leyes que no se aplican, sobre todo que no se aplican en las zonas rurales. ¿Sí? Lo que va a empezar a suceder es que van a surgir descontentos importantes y como bien sabemos, con los descontentos importantes viene la polarización ideológica. Y entonces la polarización ideológica que va a surgir en Afganistán es enorme, principalmente en las universidades. Las universidades se van a convertir en semilleros de radicalización y la radicalización va a tender o hacia el islamismo militante o hacia el marxismo revolucionario. Estos van a ser los extremos que van a empezar a crecer radicalmente en Afganistán, ¿no? Y entonces, pues tendremos a una sociedad sumamente politizada y sumamente polarizada. Sin, sin una ideología fuerte en un centralismo, sin una representación clave de partidos políticos que puedan pues menguar, pues radicalizar un poco menos las ideas, ¿no? Pues no, lo que va a surgir es una polarización ideológica muy marcada. Este timbre celebra la firma de la Constitución de Afganistán, ¿no? La monarquía constitucional aspira a una modernización sin revolución, pero no canaliza efectivamente las demandas sociales emergentes, no controla el crecimiento de las fuerzas políticas subterráneas que empiezan a aparecer, que claramente se preparan para desafiar al sistema. La Constitución de 1964 es el intento más serio en la historia moderna de Afganistán por construir un sistema político plural, laico, democrático, manteniendo su identidad islámica, manteniendo su estructura monárquica, pero abriéndose a la democratización. Funcionó bastante bien durante 10 años. La decena democrática abrió espacios para la libertad y abrió espacios para el debate, pero en realidad es institucionalmente muy débil. No hay una cohesión social. Y entonces el surgimiento de corrientes ideológicas antagónicas empiezan a crear una tensión creciente que va a estallar al principio de la década de 1970. Uno de los mayores problemas del sistema fue su incapacidad para sostener gobiernos estables y efectivos. En estos 10 años, en menos de 10 años, entre 1964 y 1973, se sucedieron 8 primeros ministros, obvio cada uno de ellos con mandatos muy breves y muchas veces interrumpidos por diferentes crisis políticas, por escándalos, por presiones del rey o por descontento social. No hay una estabilidad en el gobierno, no hay un avance en las demandas de la población, no hay partidos políticos legalmente constituidos. Los gobiernos se forman con base en alianzas informales, lealtades personales o recomendaciones desde el Palacio Real. No hay continuidad en las políticas públicas, ¿no? Y principalmente en áreas claves como es educación, desarrollo rural o relaciones exteriores. Entonces, pues todas estas carencias, este,
un segundo, perdón. Perdón. Este, todas estas carencias, pues no van a permitir un avance verdadero hacia la democracia y sí van a permitir una radicalización muy notoria. ¿No? ¿Cuáles serán los elementos de la radicalización? Pues muy lógicamente las dos corrientes a las que está más claramente sometido el Estado afgano, a las que está más claramente sometida la opinión pública de Afganistán, ¿no? Que son el Islam y el comunismo. ¿No? Siendo claramente vecino de la Unión Soviética y manteniendo una relación diplomática importante con la Unión Soviética, recordando que el, eh, el comunismo prometía funcionar únicamente si se lograba mundializar. Entonces, muy claro, donde la Unión Soviética puede meter su cuchara, donde la Unión Soviética puede tener relaciones diplomáticas importantes, siempre hará un esfuerzo gigantesco por promover el comunismo en dichos países, ¿no? Entonces sí, los extremos se darán entre el Islam y entre el comunismo. La legislación progresista que va surgiendo en cuestiones, por ejemplo, sobre derechos de la mujer, educación secular o reforma agraria, nunca logran una aprobación estable, ¿no? Y cuando logran algún tipo de aprobación, no se logra su implementación real en las provincias. Esto, por supuesto, genera descontentos importantes, ¿no? Em, la ausencia de mecanismos judiciales independientes bien manejados deja al Parlamento sin una capacidad de exigirle rendición de cuentas al Ejecutivo, ¿no? Sin un poder judicial funcional. Entonces, pues en realidad la polarización se va dando muy claro. Un país con transformaciones sociales profundas, pero sin una infraestructura fuerte que pueda canalizar estas transformaciones sociales. En las universidades aparecen las dos grandes corrientes y van a empezar a fortalecerse. El islamismo radical, eh, apoyado por figuras como Burhanuddin Rabbani, este personaje de la foto, ¿no? O de estudiantes formados en Egipto o en Pakistán. Y por el otro lado, el marxismo revolucionario agrupado en torno al Partido Democrático del Pueblo de Afganistán. Están prohibidos los partidos políticos, pero la prohibición nunca les ha prohibido realmente existir de manera ilegal. Entonces, muy apoyado y muy influenciado por la Unión Soviética, empezará a tomar mucho poder de forma clandestina, desde luego, el Partido Democrático del Pueblo de Afganistán. Y entonces, estas serán las dos claras corrientes, ¿no? Islam radical o comunismo revolucionario. ¿Mm? Los dos sectores, a fin de cuentas, van a ver el parlamentarismo como una farsa burguesa y al rey como un obstáculo para la transformación del Estado. Son opuestos claramente, pero coinciden en algo. Coinciden en que es necesario derrocar al rey y coinciden en que el parlamentarismo no les sirve para nada. Entonces,
pues esto va a crear un grave obstáculo. Claro, los dos grandes poderes radicales de Afganistán, las dos grandes ideologías radicales de Afganistán, no quieren democracia, quieren imposición. Los sindicatos estudiantiles, los grupos campesinos, jóvenes politizados, van a empezar a salir a las calles, muchas veces reprimidos por el ejército. El sistema, en lugar de abrirse y buscar mecanismos de diálogo que eviten la polarización, va a responder con rigidez y parálisis. Y al responder con rigidez y parálisis va a hacer que la polarización sea mayor, entrando pues claramente en un círculo vicioso que no tiene para dónde irse. Por lo que, pues sí, el parlamentarismo afgano de los años 60 fue un experimento increíble. Fue una de las constituciones más evolucionadas del mundo islámico, pero fue fallido. Su diseño sin partidos políticos, sin mecanismos de control, sin una cultura democrática consolidada, pues impidió su consolidación. No hubo un cambio político real. La incapacidad del sistema para atender las demandas sociales y para controlar la polarización ideológica y ofrecer resultados concretos llevó finalmente al descrédito absoluto de la monarquía y entonces a una creciente demanda de soluciones más radicales. Esto deja el terreno perfectamente abonado para una ruptura profunda. Y esto le abrirá la puerta claramente al golpe de Estado de 1973, creado por muchos factores importantes, ¿no? Uno, sí, toda la situación interna que estamos viendo de Afganistán, pero algo que también es muy importante, entender todo el entorno geopolítico que también lo ocasiona. Afganistán siempre tratando de mantener su neutralidad, pero rodeado de potencias en competencia directa que ponen en peligro esta neutralidad o que no ven bien esta neutralidad. Pakistán y la India, que mantienen una rivalidad permanente entre ellos, la Unión Soviética, que está pendiente de cualquier inestabilidad dentro de Afganistán para poder entrar, Irán, bajo la tutela del Shah, un socio estratégico de Occidente. Todo este conflicto de la Guerra Fría y Afganistán en realidad está en medio de países que están conflictuados en esta guerra fría y que han tomado posiciones claras. Pakistán, desde su creación en 1947, Pakistán había sido un factor de tensión permanente para Afganistán. De hecho, Afganistán fue el único país que votó en contra del ingreso de Pakistán a la ONU. ¿Por qué? Porque hay un conflicto territorial, hay un conflicto de fronteras. Mm, recordemos que todo este mapa fue armado por los británicos por sus narices, según se les antojó, y una de las situaciones es que parte del territorio que le fue otorgado a Pakistán, Afganistán lo considera su territorio y es un territorio pastún. Al haber una frontera entre Pakistán y Afganistán, las tribus pastunes ven mermado su territorio. Entonces, esto no va a ser bien visto por Afganistán y tampoco va a ser bien visto por Pakistán, desde luego, ¿no? Tanto Kabul como Islamabad, las respectivas capitales, pues se sentirán una amenaza a su integridad territorial. Entonces, ¿qué va a hacer Pakistán? Apoyar a los movimientos islamistas afganos que son opositores al régimen de Kabul. Que obviamente pretenden tanto contrarrestar el nacionalismo pastún como las corrientes marxistas que están surgiendo. Entonces, Pakistán inmediatamente se va a volver en un agente que interviene en Afganistán y que apoya
los movimientos islamistas afganos. Además, claro, también para Pakistán es una amenaza el acercamiento entre Afganistán y la Unión Soviética. Entonces, con más razón, apoyará a los movimientos islamistas afganos. La India, ¿no? Las relaciones de Afganistán con la India son mucho más cordiales que las que tiene con Pakistán, desde luego. La India es contraria a Pakistán y siendo contraria a Pakistán, ve en Afganistán a un aliado importante para contener a Islamabad desde el oeste. Entonces, la India va a intentar por todos los medios posibles, ¿no? Que el régimen afgano este, siga funcionando, ¿no? No intervendrá militarmente, pero la India le ofrece toda la ayuda técnica, becas educativas, cooperación económica a Afganistán. Afganistán además ve como algo muy interesante el modelo de modernización de la India, laica y no alineada. Muchos de sus funcionarios, de hecho, pues, fueron a estudiar a las universidades de la India, ¿no? Eh, la India no presiona ideológicamente, pero la India, por supuesto, será el apoyo para que el gobierno monárquico de Afganistán siga funcionando. Una, res- una relación mucho más respetuosa, pero siempre de apoyo a el régimen. La Unión Soviética, bajo la política clarísima de que el comunismo tiene que mundializarse. Afganistán mantuvo una relación muy estrecha con la URSS. La URSS fue el principal socio financiero y técnico del país, financió carreteras, presas, hospitales, ferrocarriles, modernización militar. Muchos afganos también fueron a estudiar en universidades en universidades soviéticas, perdón, ¿no? Ingenieros, médicos, ciencias políticas. El Partido Democrático del Pueblo de Afganistán, pues de inspiración comunista, apoyado discretamente por Moscú, respetó la neutralidad oficial del régimen afgano, no forzó una alianza formal, pero siguió de cerca todos los conflictos internos y apoyó al Partido del Pueblo de Afganistán, ¿no? Apoyó a una élite favorable al socialismo. Y esto, bueno, pues va a ser todavía más notario después, cuando se dé el golpe de Estado y después otro golpe de Estado en 1978. Entonces, sí, Afganistán tiene problemas internos y tiene una geografía muy compleja, ¿no? Kabul se convierte en un lugar de disputa sutil, donde tanto el bloque occidental como el bloque soviético quieren mantener su influencia. Ninguno quiere desencadenar una guerra abierta, pero quieren mantener su influencia. Van a empezar a buscar actores que les sean favorables. Y entonces la URSS pactará con Daud Khan. Si se acuerdan quién es Daud Khan, es el primer ministro que fue eh, obligado a renunciar por Zahir Shah y fue el último primer ministro familiar del rey, el último primer ministro perteneciente a la familia real. Él ya para este momento se hizo fama de ser un reformador decidido, laico, prosoviético y anticolonial. Entonces, rapidito, la Unión Soviética le va a empezar a coquetear y el Partido del Pueblo Afgano le va a empezar a coquetear. Las rivalidades entre islamistas y marxistas son cada vez más notorias y Pakistán apoya a los islamistas, la Unión Soviética apoya a los comunistas. El entorno
antes del golpe de 1973, pues se vuelve muy complejo y muy volátil, ¿no? Entre potencias hostiles, ¿no? Pakistán, la India, ¿no? Este, entre mecenas ambivalentes, la URSS, en un contexto de Guerra Fría, con una monarquía que se está debilitando, con una estabilidad interna muy fuerte, y pues con nuevos actores que están dispuestos a sacar su provecho de toda esta situación, como Daud Khan. Se crean las condiciones perfectas para la ruptura y para el golpe de Estado. El golpe de Estado se dará finalmente el 17 de julio de 1973, encabezado precisamente por Mohammed Daoud Khan, que marcará el final de la monarquía en Afganistán y el nacimiento de la República de Afganistán. Fue un hecho muy limpio, sin derramamientos de sangre, con consecuencias, por supuesto, irreversibles. Se acabó el modelo político tradicional, se acabó la monarquía constitucional, se abrió de una forma mucho más violenta la polarización, ¿no? Fue muy bien planificado y fue muy bien ejecutado. Aprovechando justo que el rey estaba fuera del país, estaba en Italia por motivos de salud, Daud Khan consigue el apoyo, el respaldo de oficiales leales a él, ¿no? Y con estos logra el golpe de Estado. Obtiene el apoyo técnico y logístico del PDPA, del Partido Democrático del Pueblo de Afganistán, ¿no? Este, principalmente del área más moderada del partido, pero pues consigue el apoyo técnico, consigue el apoyo financiero sobre todo. Los soldados toman el control de puntos estratégicos en Kabul, el Palacio Presidencial, la Radio Nacional, las oficinas del gobierno. No hay enfrentamientos graves, no hay ejecuciones sumarias. Y Zahir Shah, sorprendido en Europa, pues simplemente renuncia formalmente al trono el 24 de julio y ni siquiera intentará regresar al país. Inmediatamente, Daud Khan se proclama presidente de la República, con lo que se elimina formalmente la monarquía, queda abolida oficialmente la figura del rey y se proclama la República de Afganistán. Por supuesto, nuevamente se creará una república centralizada y autoritaria. Mantendrá muchas de las estructuras administrativas existentes, pero el presidente asume funciones de jefe de Estado y de jefe de gobierno, sin la celebración de elecciones democráticas. El sistema pasa a ser un sistema presidencialista autoritario con el control absoluto de Daud Khan. Presentó el golpe de Estado como una corrección histórica, como un acto de salvación nacional, por tres motivos muy claros. La ineficiencia del parlamentarismo. Argumentó que el sistema instaurado desde 1964 había fracasado. La necesidad de reformas profundas. Sostiene que el país requiere un liderazgo fuerte y centralizado para implementar las reformas sociales y económicas necesarias. Y la defensa de la soberanía y el honor nacional. Reiteró su postura frente a Pakistán, reafirmando el derecho del pueblo pastún a la autodeterminación, ¿no? Denunciando todas las injerencias extranjeras en los asuntos internos de Afganistán, y la República es presentada como el nuevo proyecto de modernización nacional, ¿no? Para terminar con las limitaciones de la monarquía que no había logrado funcionar. Internamente, la población en general recibe el golpe con bastante apatía y con bastante indiferencia. El desprestigio de la monarquía ya era muy, muy fuerte.
los sectores reformistas y los sectores progresistas, pues ven un cambio esperanzador. Luego van a ver que pues el nuevo régimen también es sumamente autoritario y no abre espacios de participación real. La misma izquierda, el mismo Partido Democrático que había apoyado el golpe de Estado, inmediatamente cuando Daoud consiguió el poder, lo excluyó de todos los puestos claves y lo relegó inmediatamente, ¿no? Internacionalmente, Said Shah no buscó ningún apoyo para recuperar su trono, se instaló en el exilio, se quedó a vivir en Roma. La Unión Soviética vio el cambio como una oportunidad para profundizar sus alianzas, ¿no? Con cautela, sin mayor intervencionismo, cuando vio que Daoud era más nacionalista que marxista, pues, pero de todos modos vio esta como una posibilidad para profundizar sus relaciones. Estados Unidos y Pakistán fueron los más preocupados al ver a un régimen más cercano a Moscú y con un discurso hostil hacia Islamabad, hacia Pakistán, pero tampoco hubo una reacción internacional fuerte. La consecuencia inmediata, pues, es el inicio de una nueva etapa autoritaria, sin partidos políticos legales, sin elecciones competitivas y, claro, la aceleración de las tensiones ideológicas entre islamistas y comunistas. Este nuevo régimen va a durar de 1973 a 1978. Mohammed Daoud Khan instaura la República de Afganistán, adquiere plenos poderes como jefe de Estado y de gobierno, presenta su régimen como una modernización institucional y social para el país. En la práctica, genera un gobierno centralizado, autoritario y personalista, ¿no? Con todo el poder en manos del presidente, excluyendo a cualquier fuerza política independiente, incluso las que lo habían ayudado a dar el golpe de Estado, ¿verdad? Gobernó sin constitución, este, no, no hubo una asamblea representativa hasta 1977. En 1977 convocó a una Loya Jirga, pero perfectamente controlada, que ayudó a emitir una nueva constitución republicana que en realidad declaraba a Afganistán una república presidencialista unitaria, le otorgaba al presidente los mismos poderes que se había tomado, amplios poderes ejecutivos, legislativos y militares. Prohibía expresamente la actividad de partidos políticos, salvo organizaciones autorizadas por el Estado, y reforzaba la idea del nacionalismo afgano como principal rector de la política pública. Entonces, pues vemos nuevamente una figura presidencial, ¿no? Que controla todo, economía, diplomacia, ejército, ¿no? Que promete reformas sociales, pero no dice para cuándo, ¿no? Y pues con una toma de decisiones que se vuelve opaca y vertical. Claro, el nuevo régimen se apoya en las Fuerzas Armadas, garantes del orden, instrumento de modernización, usa el ejército y la policía secreta para reprimir cualquier intento pues cualquier intento de no estar de acuerdo con la nueva política afgana. Realizó purgas internas dentro del estamento militar para eliminar a posibles opositores, ¿no? Muchos oficiales de filiación marxista fueron purgados del ejército. Le otorgó enormes poderes a un servicio de inteligencia, el Itik Kabrat, ¿no?
para vigilar opositores, clérigos disidentes, cuadros del PDPA, o sea, una policía secreta basada en el espionaje y el autoritarismo. Orden, disciplina y control, sin participación popular y sin ninguna aceptación de ningún tipo de pluralismo. Hacia 1977-1978, el régimen ya se enfrenta a problemas enormes. Un descontento que crece entre militares comunistas e islamistas reprimidos, jóvenes radicalizados, un estancamiento económico, no hay mejoras perceptibles para las mayorías rurales. El presidente está rodeado de un círculo reducido de gente leal, sin ningún vínculo con ninguna organización civil o con ninguna organización popular. Eh, y pues Afganistán se convierte en un campo minado ideológico. Las esperanzas de estabilidad se desvanecen rápidamente, la polarización se intensifica entre los islamistas y los comunistas, ambos nuevamente decididos a tomar el poder y transformar el país, pero pues en dos visiones que son completamente irreconciliables. Muchos líderes del PDPA fueron perseguidos, fueron exiliados, fueron encarcelados. El partido se tuvo que reorganizar clandestinamente y clandestinamente infiltró las Fuerzas Armadas, infiltró la estructura del Estado. El gobierno de Daud pues, se enfrenta un desafío creciente, un islamismo político entre estudiantes, clérigos jóvenes, que ven las reformas como una amenaza a sus valores tradicionales. Nadie quiere las reformas laicas, se oponen a cualquier reforma, se oponen al comunismo, se oponen a cualquier influencia extranjera y también empiezan a armar células guerrilleras en las zonas montañosas. Entonces, se están preparando otra vez dos bandos para el conflicto, ¿no? Nuevamente, los islamistas recibiendo el apoyo encubierto desde Pakistán y con el visto bueno de la CIA y de Arabia Saudita, ¿no? Todos ellos en un frente anticomunista. ¿No? Eh, en 1978 no son actores principales del poder político, pero van a ser los que van a generar una resistencia armada en la siguiente etapa. Este grupo islamista, bien visto por la CIA, bien visto por Pakistán, bien visto por Arabia Saudita, ¿no? Siempre hemos dicho que Estados Unidos crea a sus propios enemigos. Ante el auge de los dos movimientos, el presidente va a intentar sofocar la oposición por la fuerza, pero no va a lograr eliminarla. Eh, Intensificará el uso de las policías secretas y del espionaje para eliminar cualquier tipo de disidencia, pero pues realmente no hay manera de hacerlo. El PDPA aceleró sus planes de insurrección armada, los islamistas comenzaron a ver la violencia como la única vía para construir un Estado islámico. Finalmente, lo que va a desencadenar, lo que va a terminar con todo este conflicto, va a ser el asesinato de Mir Akbar Kiber. Mir Akbar Kiber es un líder de la izquierda afgano. Él es asesinado y su funeral, el 17 de abril de 1978, pues hace que se reúnan decenas de miles de simpatizantes del PDPA y esto asusta claramente a Daoud, Daoud, y entonces Daoud ordena el arresto de los principales líderes comunistas. Uno de ellos, Amin, logró
enviar órdenes a sus contactos militares. Y una semana después, el 27 de abril de 1978, ahora los comunistas lanzarán un golpe militar que es conocido como la Revolución de Saur. Mohamed Daoud Khan y casi toda su familia serán asesinados en el Palacio Presidencial. Y entonces iniciará ahora una nueva etapa marcada por el dominio comunista, la intervención soviética y el estallido de una guerra civil. Pues claramente, pues el régimen republicano de Daoud Khan no logró crear una base ideológica sólida, no logró una coalición política estable. Al contrario, su gobierno, atrapado entre el marxismo revolucionario y el islamismo radical, pues terminó siendo una víctima de la polarización. No pudo contener la polarización y terminó en golpe de Estado. Intentó gobernar sin partidos políticos, intentó gobernar en solitario, y esto lo único que hizo fue radicalizar a ambos bandos, y esto terminó en la imposición de un gobierno comunista. Pero este, con esta radicalización que sigue permanentemente en Afganistán. Entonces, pues, ¿qué va a seguir de aquí? Pues claramente la misma radicalización. Estados Unidos, Arabia Saudita y Pakistán seguirán apoyando el crecimiento de grupos revolucionarios islamistas, mientras la Unión Soviética seguirá intentando dominar al país hasta que finalmente lo invada en 1979, pero bueno, eso ya es de la próxima semana, ¿no? Pero entonces, pues dejó la radicalización pendiente en Afganistán, y pues esta radicalización, lo que vamos a ver es que sigue y sigue y sigue, y llegamos al 2024 y al 2025 y sigue. Pero bueno, hoy llegamos hasta aquí. Muchas gracias, profesor.